Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el marco de la cuarta edición de Festival de Cine Argentino de La Plata, conversamos con Alejandro Ojeda, actor, historiador e investigador de cine, por la presentación de su libro Aquí se hizo la magia, que explora la historia de los estudios cinematográficos en nuestro país. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cineclubes, episodio número 26 de este podcast que realizamos para Radio Bicicleta. Un gusto recibirles una semana más. Y en el marco de la cuarta edición de Festicalp, el Festival de Cine Argentino de La Plata, una de las actividades especiales programadas en este evento es la presentación del libro Aquí se hizo la magia, cuyo autor es Alejandro Ojeda, actor, investigador e historiador de cine, con quien tenemos el gusto de estar en comunicación y lo saludamos en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Cineclubes, aquí y a Radio Bicicleta. Hola Andrés, hola a todos, todas, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien por acá. Bueno, un gusto, antes que nada, poder compartir este espacio. Y la idea es que podamos charlar sobre Aquí se hizo la magia. Este libro que editaste se publicó hace muy poco tiempo, ¿no? En unos meses, y que tiene la particularidad y bueno, el valor de poder indagar sobre la historia, ni más ni menos, de los estudios cinematográficos, ¿no? A veces, cuando pensamos en la historiografía en general, que suele concentrarse mucho más en los hechos que tienen que ver con el desarrollo de una filmografía, ¿no? Cómo hicieron los directores, las directoras para realizar sus películas. Bueno, en este caso la historia pasa por conocer a los estudios, esos espacios tan sagrados, en cierto modo, ¿no? Para que las historias y las películas puedan existir. Preguntarte antes que nada, ¿cómo surge esta iniciativa de poder ir tras estas historias? Mira, surge a partir de la curiosidad, la misma curiosidad que me mueve también en mi profesión como actor, ¿no? Creo que desde muy chico siempre me dio mucha curiosidad saber dónde se habían hecho las películas y cómo se habían hecho las películas, ¿no? Quizás, yo vengo de una generación donde crecimos sin internet, entonces el acceso a a las películas anteriores a nosotros, era solo a través de la televisión, de algunos ciclos especiales que pasaban en los canales en la TV abierta. Y después también a través de los libros y de algunos fascículos del cine que venían, pero claro, lo que pasaba es que esos fascículos contaban la historia de las películas americanas o europeas y la historia de esos estudios de cine, ¿no? De los estudios de Hollywood. Y siempre me rondaba esa inquietud de saber, bueno, si acá había habido también estudios de cine, cómo eran. Después, ya más grande, con mi profesión de actor, tuve que ir hasta algunos lugares en la zona norte, en Martínez, eh, en Don Torcuato, a dejar mi currículum como actor, y ahí me encontré de golpe en unos enormes galpones con algunos letreros medio desvencijados que decían, por ejemplo, Argentina Sonofilm, o Mapol, o Baires, y entonces ahí ya más de grande retomé esta inquietud, esta investigación que, entre paréntesis, empezó como una investigación para mí mismo, ¿no? Como algo que yo no tenía resuelto en mí, esto de saber cómo se habían hecho las películas.
Y seguí con esto, bueno, y hace más o menos 10 años tomé la decisión de hacerlo más formalmente. Empecé haciendo algunas entrevistas y sobre todo yendo a estos lugares donde habían existido estos estudios de cine. Hablamos de 10 años de investigación, un recorrido, imagino, muy extenso para llegar a la forma final que adquiere el libro. También un libro que hace un recorrido cronológico desde principios del siglo XX Ujú. hasta los años 70. Te tomaste el trabajo de poder investigar cada uno de los estudios, Ujú. los más renombrados o los más desconocidos. Sí, sí. Eso también fue una toma de decisión, porque empecé con los estudios de la época sonora, ¿no? Bueno, recién nombraba Argentina Sonofilm, a Lumiton. Y claro, para saber cómo habían surgido esos estudios, yo tenía que buscar información anterior, ¿no? Información de la época del cine tartamudo o el cine intermedio entre el mudo y el sonoro. Y eso me llevó también al cine mudo. Y ahí dije, bueno, tomo la decisión de indagar hacia atrás también, ¿no? Y muy por el contrario de lo que me decía mucha gente, que me decían que no iba a encontrar nada, que la mayoría del cine mudo argentino se había hecho solo digo, libre de esta idea de estudio, de productor. Muy por el contrario, te decía, encontré muchos estudios formalizados, muchas empresas formales en la época del cine mudo que tuvieron su recorrido, algunas menos, otras más. Pero sí, te diría que desde 1909, 1910 ya se instaló el primer estudio de cine en Argentina, en Buenos Aires específicamente, ¿sí? Llama la atención cuando uno ve el libro también la rigurosidad con los datos. Cómo fue recopilar toda la información, los datos precisos, fechas, lugares, direcciones, fotografías, que bueno, dan cuenta de la vasta cantidad de estudios, ¿no? Porque realmente son muchísimos años a lo largo de las décadas que vos abarcás en el libro. Y no deja de sorprender que esa enorme cantidad de estudios hayan existido en nuestro país. Sí, fui a las fuentes más fidedignas que pude encontrar, a las publicaciones, y estoy hablando, bueno, de la época del cine mudo, que fue lo que más costó, ¿no? Muchas publicaciones, y en eso tengo que destacar a la biblioteca de la ENERC, que es hermosa y la maneja gente hermosa y muy, muy capacitada. Digo, hay gente que me permitió poder ver esas revistas, las revistas La Película, la revista Excelsior, Imparcial, todas publicaciones de la década de 1910, 1920. Y fue un trabajo minucioso de leer casi todas las revistas y a partir de esos datos quizá perdidos que aparecían por ahí, empecé a reconstruir esta historia, ¿no? Después, ya en la época del cine sonoro, me resultó un poco más fácil porque hay más información dando vuelta, pero sobre todo hay información de los grandes estudios, ¿no? De los que se conocen, de los que se conocen sus producciones, su continuidad, pero también habían surgido pequeños estudios que duraron menos, y no contento con eso, también empecé a investigar algunos estudios que quedaron en los sueños de los empresarios, ¿no? Algunos de esos grandes estudios que algunos se construyeron y nunca llegaron a filmar una sola producción. Pero sí, esto me llevó casi más de 10 años, eh, porque quise dar con el dato más fidedigno que pude encontrar, ¿no? Recién mencionabas a distintos empresarios, ¿no? Uno a veces pierde un poco de perspectiva cuando piensa en que el cine, o buena parte del cine, es industria, es negocio, ¿no? Y los estudios estuvieron a cargo de empresarios, ¿no? Los que accedían a los medios de producción, muchos de ellos inmigrantes también, ¿no? Sobre todo Ujú. los de principio de siglo, pero que fueron los pioneros en lo que después conocemos, ¿no? O conocimos como la cinematografía en general. Pensaba en cómo este libro puede ser un aporte para reflexionar sobre las transformaciones en la historia de nuestro cine nacional, Ujú. teniendo en cuenta que cada estudio tenía una dirección, ¿no? Artística, había un interés en el tipo de películas que se producían. Sí, rescato esto que decís que
el cine estuvo, digamos, solventado por los sueños de muchos inmigrantes, ¿no? Que venían a, esto que se dice tan ligeramente, venían a hacerse la América, y esto es real, digo. Pienso en los estudios San Miguel, con don Miguel Machinán de Arena, un español que vino acá a la Argentina desde muy chico. Pienso en los Mentasti, que fundaron el Imperio de Argentina Sonofilm, digo, también venían de Italia. Y yendo un poco más hacia atrás, bueno, Mario Gallo, Max Glucksmann, Federico Valle, bueno, muchos. Y sí, te diría más que la idea de empresario, millonario, muchos de ellos sí, pero muchos no, muchos eran arriesgados, ¿no? Que tenían una pequeña suma de capital y le invertían en esto que ellos suponían que iba a ser el gran negocio, ¿no? Y a algunos les fue muy bien y a otros no. Y también rescato esto que decís de que el cine es una industria, ¿no? Y sigue siendo una industria, bueno, ahora un poco bastante apaleada, pero digo, no deja de ser el cine y su producto, que son las películas, esto, un producto comercial, ¿no? Porque uno ve una película como un hecho artístico, pero no hay que olvidarse que es una fuente de trabajo y hay que sostener esa fuente, ¿no? Y sostener esa fuente significa hacer una película que sea redituable. Y ese concepto está en esta industria argentina desde el comienzo. Digo, Mario Galo filmó las primeras películas argentinas no solamente porque le gustaba, sino también porque necesitaba, digo, era una fuente de ingreso eso, ¿no? Y en la medida en que su película circulara y generara recursos, él podía seguir trabajando. Pero sí, el cine en la Argentina como en el mundo cambió, la industria cambió muchísimo, como cambió el mundo, como cambió el concepto, no solamente estético, sino la forma de producción. Y en principio, a principios del siglo XX, hasta mediados, digo, el cine argentino se sostuvo en gran medida por estos emprendimientos privados. Sí, sí. Es interesante también pensar la carrera que tuvieron muchos actores y actrices en el cine nacional y cuáles fueron los vínculos que tuvieron con sus respectivos estudios cinematográficos. Ujú. ¿Cómo lo pensás a eso? ¿Cómo se puede pensar esa relación entre los artistas y aquellos que los recibían en estos estudios y les permitían de alguna manera también expandir su carrera, ¿no? Ujú. Sí, el cine argentino y el cine mundial, diría, esto es una opinión personal, siempre estuvo como un poco a la sombra del cine de Hollywood, ¿no? Ujú. Y a la sombra no lo digo como algo totalmente negativo, digo, el cine argentino en su forma se copió mucho del cine americano y copió también esto del Star System, ¿no? Esto del sistema de estrellas, del sistema de contrato de figuras. Y entiendo que esto viene sucediendo desde la época del cine mudo también, ¿no? Y se hizo mucho más evidente en la consolidación de la industria a partir del cine sonoro. Lo que sucedía con los artistas y con muchos directores también, para meterlos dentro de esto del arte, ¿no? A los directores, se los contrataba muchas veces en forma exclusiva por cada empresa y estaban bajo contrato a veces o por cantidad de películas o por tiempo, ¿no? Hay casos muy emblemáticos y curiosos como los casos de Nini Marshall, por ejemplo, que ella no quería hacer cine porque tenía miedo, porque venía de la radio, y es contratada por Lumiton para hacer una película. Y claro, fue tal el éxito que otra compañía, que era Argentina Sonofilm, también la quiso contratar, pero como estaba contratada en Lumiton en exclusividad, los de Sonofilm dijeron, bueno, yo también la contrato, pero para hacer en exclusividad otro personaje. ¿Y qué sucedió? Durante un tiempo Nini Marshall filmaba en exclusiva para Lumiton con su personaje de Catita y con Sonofilm con el personaje de Nini. Y había otra empresa que era los estudios EFA, que también la quisieron contratar y en ese momento, estoy hablando de los años, entre los años 37 a 40 y algo, Nini Marshall trabajó para tres empresas distintas en simultáneo, pero con esto de la exclusividad de sus personajes, ¿no? Que no podía repetir personajes. Lo mismo sucedía con Sandrini, que tenía estos contratos de muchos años con Lumiton, luego con EFA, con varias otras empresas.
Y esto garantizaba a los artistas, bueno, su fuente laboral, digamos, una estabilidad, ¿no? Y estoy hablando de las grandes figuras, porque después los demás, las segundas figuras tenían que moverse de un lado a otro para conseguir su trabajo, ¿no? No nos olvidemos de eso. Uno habla de la época dorada del cine como que todo era dorado y todos eran millonarios y a veces no era tan así. Muchos artistas tenían que buscar el mango yendo y hago así porque el estudio de Lumiton estaba en Munro, Baires estaba en Don Torcuato, digo, y hay muchas historias de artistas viajando de un lado a otro para hacer su sueldo, ¿no? Vos te tomás también el trabajo en la presentación de cada estudio de nombrar a sus directivos o sus figuras fundantes, ¿no? Es llamativo también ese nivel de detalle de los que formaban parte desde esos primeros momentos de ese estudio, de esa casa productora. Ujú. Sí, porque me pareció interesante rescatar, como te decía antes, a estos aventureros que de verdad tenían una fortuna y lo que hacían era construir un estudio. Incluso muchos de ellos primero construían el estudio y después se fijaban a ver si podían filmar una película. Por eso me interesaba esto de, como decís vos, de nombrar a estos primeros empresarios y también en muchos capítulos, bueno, nombro cómo fue cambiando toda esta planta de directivos durante el transcurso de los años que duró la empresa, ¿no? Pero cada estudio, como dijiste hace un ratito, estaba muy identificado con el director, ¿no? Con la idiosincrasia que imponía en el estudio y en sus películas cada directivo. Te puedo nombrar, como te dije hace un rato, también a Machinán de Arena en San Miguel, digo, todo se decidía en su oficina personal, con los Mentasti en Sonofilm pasaba lo mismo. El caso de EFA era distinto porque eran tres empresarios que se habían reunido para formar este estudio, pero también las decisiones las tomaban ellos, y las decisiones económicas y estéticas también, ¿no? Hmm. Por eso me pareció como importante esto de rescatar los nombres de ellos, así como también me tomo el trabajo, en mi labor de archivista, digo, de agarrar una foto de una película y me tomo el trabajo de saber, de poner el nombre a cada cara, ¿no? Me parece como importante este trabajo de rescatar a estas personas. Sin duda, ¿no? Y empiezan a aparecer también historias, anécdotas respecto de los estudios y nuevamente los directores. Pienso en Torre Mm. Nilsson con Argentina Sonofilm, por ejemplo, que también tuvieron sus vaivenes, ¿no? Ujú. Sus tensiones. Sí. ¿Hasta qué grado también muchos artistas contaban con la libertad para poder, bueno, hacer lo que ellos quisieran hacer? Mm. O lo que, bueno, se esperaba que hicieran y se tenían que atener a esas indicaciones, ¿no? También me imagino que fueron tiempos y fueron en décadas en las cuales también se disputaba ese sentido de la importancia del artista, ¿no? Ujú. Sí, sí, hay muchos casos de directores que tenían que hacer lo que les pedía el estudio, eso es real. Digo, y también pienso que en toda esa época, esa primera época del cine argentino, desde el 30 hasta te diría, los 50, era muy difícil también filmar y producir por fuera de todo este engranaje de los estudios, ¿no? Era muy caro filmar. Pienso en el caso de Hugo del Carril, digo que hizo toda su carrera, casi toda su carrera en Lumiton y en San Miguel, y él siempre quiso filmar su película. Bueno, él empezó dirigiendo, pero dentro de esta estructura del estudio San Miguel. Después, cuando filmó Las aguas bajan turbias, se fue a otro estudio, pero con el aval también del estudio San Miguel, de la esposa del dueño del estudio, que eso es un caso muy, muy curioso. Pienso también en Mario Soffici, que vino de filmar Prisioneros de la Tierra y luego fue contratado por los estudios San Miguel y terminó filmando algunas comedias que uno dice que qué le pasó a Don Mario para llegar a esto. Pero bueno, estaba bajo contrato y digo, él también, como decimos ahora, tendría que pagar los impuestos, ¿no? Digo, era parte de su trabajo. Y también por otro lado pienso en Christensen, cuando filmó en Lumiton, digo que en Lumiton le dieron carta blanca para poder filmar Safo, por ejemplo, una película que fue bastante polémica, o El Ángel Desnudo, y eso dentro de la estructura de un estudio.
Después, bueno, ya es otra historia, ya a finales de los 50 cuando las cámaras salen a la calle Claro. y la idea de estudio ya empieza como a desvanecerse un poco y salen los directores a filmar otras historias, ¿no? Claro, eso también es muy interesante, ese momento de quiebre, ¿no? En donde el estudio en sí, el edificio y toda la arquitectura empieza a dejarse un poco de lado para que las historias cobren otro vuelo, ¿no? Ujú. Sin duda ya en los 60 y también las nuevas posturas teóricas inclusive, ¿no? De la idea del autor y de todo un control sobre el proceso creativo, me imagino que hizo que también los estudios fuesen quedando un poco más de lado. Sí, sí, porque eran unas enormes fábricas que eran muy difíciles de sostener, ¿no? La mayoría de los estudios empiezan a quebrar a principios de los 50. Los directivos originales se alejan de estas empresas, muchas de estas grandes fábricas son sostenidas por cooperativas formadas por los mismos empleados. Pero ¿qué hacen? Producen muy pocas películas propias, pero sí alquilan estas estructuras para estos cineastas independientes, ¿no? Pienso en el caso de Fabio, cuando tuvo que hacer algunas escenas de Crónica de un niño solo, que alquiló los estudios San Miguel para hacer algunas tomas. También alquiló el estudio para filmar Nazareno Cruz y el Lobo. Digo, estas grandes estructuras que sostenían toda esta maquinaria, ya en los 60 se convirtieron en lugares de alquiler, los que sobrevivieron, ¿no? Porque muchos ya se empezaron a demoler, a convertirse en otras cosas. Y sí, cambió el concepto de cine, cambió la técnica de cine también. Y de verdad digo esto de las cámaras salían a la calle porque las cámaras eran mucho más fáciles de transportar también. El sonido directo ya no era un problema, entonces se podía filmar más fácil. Y cambió el concepto, digo, también influenciado por todo lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Digo, el neorrealismo nace un poco a partir de la destrucción de estos grandes estudios. En la guerra, muchos de estos estudios se destruyeron por la guerra, muchos se convirtieron en otra cosa, y ahí es cuando en Italia los cineastas empiezan a salir a la calle, digo, y acá empezamos a copiar un poco eso y hubo como una transformación en todo el mundo, ¿no? Del concepto de cine. Incluso en Hollywood ya los grandes estudios empezaron a transformarse en otras cosas, empezaron a demoler muchos de ellos. Sí, cambió y mutó la industria muchísimo y sigue cambiando, ¿no? Es una industria muy, muy, muy viva. Me llama la atención también que haces algunas observaciones en el libro. Te tomaste el trabajo de ir a estas direcciones, a ver qué hay hoy en lo que antes había un estudio, qué hay en esos espacios, ¿no? Ujú. Sí, eso fue mi parte de Indiana Jones, de querer ir a cada lugar a encontrar el Santo Grial. Y me encontré con muchas cosas muy, muy divertidas, muy hermosas, algunas otras cosas un poco más tristes. Tristes en el sentido de que no encontré ningún vestigio físico de estructura, ¿no? De los estudios. Pero sí, me tomé el trabajo de ir a la mayoría de los que funcionaron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fui hasta a La Plata para ver un estudio específico que había producido unas películas muy, muy extrañas. Fui a Mendoza también, Córdoba, Rosario, y muchos de esos lugares, la gente que los habita ahora no tienen ni idea de que esos lugares alguna vez fueron estudios de cine, ¿no? Y eso fue muy lindo también en el sentido de llegar con alguna foto de un rodaje y tocar el timbre y que me dejaran entrar y ver qué había del lugar. Eso fue una de las partes más lindas de todo este trabajo de investigación. Y antes de finalizar, Alejandro, te pregunto, ¿cómo fue el trabajo de edición del libro, ¿no? Publicarlo en Mm. tiempos muy complicados, sin duda, las coyunturas también hacen que tener estas iniciativas sean cada vez más complejas, sostenerlas en el Ujú. tiempo. ¿Con Sí. qué apoyos contaste? ¿Cómo fue esa edición? Mira, yo soy egresado de la DIPRA, de la Diplomatura de Preservación Audiovisual, que lo dicta, lo sigue dictando la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual, y les propuse a ellos poder editar mi libro, que yo ya lo tenía terminado ya hace un tiempo, y bueno, gracias a ellos se pudo editar, se hizo una tirada de pocos ejemplares,
que salieron, bueno, un poco también con la excusa de hacer la presentación en el Bafisi de este año. Y sí, si no hubiera sido por el apoyo de la Sociedad por el Patrimonio, creo que no se hubiera podido hacer. No es un libro costoso desde lo práctico, pero bueno, como dijiste, sí, es difícil editar un libro en la Argentina en cualquier circunstancia y en esta que estamos atravesando, más difícil aún. Pero bueno, el libro físico está y el trabajo de edición fue arduo también porque hubo que hacer muchas correcciones. Bueno, en eso de las correcciones estuvo también ahí muy atento Andrés Insaurralde, que me acompañó casi desde el primer momento de esta locura de editar un libro. Pero bueno, fue como otra etapa de todo este trabajo de contar esta historia, ¿no? Esto de editar un libro, de elegir las imágenes, porque imagínate que en más de 10 años tengo miles de imágenes de los estudios de producción. Entonces también fue un trabajo arduo de elegir qué imágenes específicas poner para poder contar bien esta historia, ¿no? Pero sí, el libro está. El libro físico existe, dentro de poco saldrá el ebook, así que nada, es el primer libro, mi primer libro editado y espero que no sea el último. Ahí seguiremos. Bien, Alejandro, un verdadero gusto, así que próximamente presentación en el marco de Festival de Cine Argentino de La Plata. Aquí se hizo la magia, un libro que explora la historia de los estudios cinematográficos en nuestro país. Muy agradecidos por tu tiempo, Alejandro. No, gracias a vos, gracias a todos, a todas. Bueno, y los espero en la presentación del libro. Gracias. Gracias, un abrazo. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.